Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la responsabilidad de los miembros del Consejo de Ministros, es decir, de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Y ante ello vamos a dividir la responsabilidad o el régimen de la responsabilidad en dos, es decir, la responsabilidad política por una parte y la responsabilidad jurídica por la otra parte. En cuanto a la responsabilidad política, vamos a diferenciar la que afecta al presidente de la República de la que incumbe al vicepresidente ejecutivo y a los ministros. En cuanto a la responsabilidad política del presidente de la República, recordemos que el presidente de la República es el único funcionario del alto gobierno, es decir, del Consejo de Ministros, que es de elección popular. En razón de ello, la responsabilidad política del presidente de la República como órgano de elección popular debe ser sometida o se traduce en la pérdida de la investidura del cargo para el cual la persona fue electa. Estamos en presencia entonces de lo que se conoce como referéndum revocatorio, que lo tenemos previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República, no solamente para el presidente de la República, sino para todo funcionario público de elección popular, en las condiciones que allí están establecidas, transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario, en este caso el presidente de la República, un número no menor del 20% de los electores inscritos en el correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Igual número o mayor número de electores eligieron al funcionario, hubieran votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual o superior al 25% de los electores inscritos, se considerará revocado el mandato, con lo cual la persona pierde la investidura del cargo, pasa a ser un ciudadano común más. Es importante remarcar que no estamos en un tema de orden jurídico, es decir, no se trata de responsabilidades de derecho, sino de responsabilidades políticas. Lo que se está evaluando por parte del electorado en este caso no es la comisión de delitos o haber incurrido en algún tipo de ilícito o de daños sancionables civilmente, sino exclusivamente de que sus políticas ya no son apoyadas por la mayoría del soberano y en consecuencia se vota a la inversa, es decir, para que deje el cargo. Esto es importante destacarlo, como el hecho también de que el tema no es nuevo en nuestra historia republicana, por cuanto si lo encontramos en forma explícita establecido en la Constitución de 1999, es lo cierto que nuestros padres fundadores civiles y republicanos en 1811, ya desde la Declaración de los Derechos del Pueblo, habían establecido, como lo podemos ver en la obra El Manual Político del Venezolano, escrita por Francisco Javier Llanes en 1839, quien fuera a la sazón presidente del Congreso Constituyente de 1811, consagra lo que en la época se conocía como el derecho de retraer el mandato, es decir, votar en sentido inverso, privar del cargo al funcionario. Ahora bien, con respecto a la responsabilidad política de los otros miembros del alto gobierno, es decir, del vicepresidente ejecutivo y de los ministros, observamos que eso viene por la vía de la Asamblea Nacional a través de la figura de la moción de censura. Una moción de censura votada en contra del vicepresidente ejecutivo y o de algunos o de todos los ministros del despacho ejecutivo acarrea la pérdida del cargo, porque conlleva a la remoción, si ella es tomada por la mayoría que establece la Constitución, una mayoría de 3/5 partes de los integrantes presentes en la Asamblea Nacional, obliga al presidente de la República a remover al funcionario afectado por esta censura
del cargo de vicepresidente ejecutivo o de ministro que pueda ostentar hasta ese momento. Si la mayoría con la cual se aprueba la moción de censura es menor a esta cantidad, entonces no hay obligatoriedad de remover, pero en todo caso lo que se busca con esto es que, tratándose Venezuela de un régimen presidencialista, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el presidente de la República, es electo por un periodo constitucional determinado que nada más puede ser finalizado con antelación por vía de responsabilidad política a través del referéndum revocatorio que les mencioné hace un momento. Entonces, lo que se trata, lo que se busca con esto, es transmitirle al jefe del gobierno un mensaje acerca de que la mayoría presente en el país, a través de sus representantes en el seno de la Asamblea Nacional, no están de acuerdo con la política del gobierno, obligándolo entonces, compeliéndolo a que varíe la política respectiva en el sentido que sea más acorde con lo que son los intereses nacionales representados en el seno del órgano parlamentario. Eso es entonces en relación a la responsabilidad política. Hablando ahora de la responsabilidad jurídica, pues bien, debemos recordar el principio general de derecho, que en nuestro caso está contenido en el artículo 1185 del Código Civil, según el cual todo aquel que cause un daño a otro debe repararlo, y que es un principio general de derecho, insisto, por lo cual su presencia en el Código Civil no debe confundirnos acerca de que se trate de una norma de derecho civil. Y sobre esa línea es que la Constitución establece que el presidente de la República y los ministros y el vicepresidente ejecutivo son responsables de sus actos. Es muy importante tener en cuenta esto y que esa responsabilidad jurídica se aprecia en los distintos ámbitos como lo son el derecho penal, es decir, la responsabilidad penal en caso de que lo que haya hecho el funcionario de alto gobierno del Poder Ejecutivo constituye un delito, pues obviamente no están disfrutando ningún tipo de prerrogativa que evite su enjuiciamiento inmediato, como cualquier ciudadano, a excepción del foro de atracción al Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de los altos funcionarios de la República, que no implica exclusión del juicio, sino atribución a un órgano judicial en particular. La responsabilidad civil, en caso de que la actuación en la cual hayan incurrido cualquiera de estos funcionarios de alto gobierno implique daños y perjuicios a la propia República o a terceros. El tema de la responsabilidad administrativa, en caso de que se hayan cometido fraudes o se hayan cometido dispendios o distracciones o cualquier otro fenómeno que tenga que ver con el mal manejo de los fondos públicos, de los bienes públicos. Y también la responsabilidad disciplinaria, que trae como consecuencia la destitución del cargo respectivo. Por tanto, la responsabilidad disciplinaria es la única que no tiene el presidente de la República, porque al ser el funcionario de más alto rango, ser el jefe del gobierno, no tiene dependencia de parte de ningún otro funcionario y en consecuencia él no está obligado a llevar disciplina, a respetar disciplina de parte de otro funcionario, mientras que sí es el caso para los funcionarios subalternos a él, como lo son el vicepresidente ejecutivo y los ministros del despacho. Hasta ahora les he hablado de la responsabilidad individual, aquella que afecta a cada uno de los funcionarios mencionados por separado. Pero también existe la actuación en Consejo de Ministros, es decir, la actuación colectiva. ¿Cómo es la responsabilidad de los funcionarios que integran al Poder Ejecutivo, al alto gobierno, cuando se trata de responsabilidad colectiva? Es decir, cuando están actuando no en el ejercicio de cada uno de sus cargos por separado, sino ejerciendo las atribuciones que la Constitución o la ley exige que deban hacerse en Consejo de Ministros. Pues bien, sabemos que las decisiones allí se toman por mayoría, aunque pese la decisión del presidente de la República con mayor relevancia, pero una vez que se toma una decisión, el funcionario que la haya tomado y el funcionario que la haya ejecutado se hace responsable en los distintos ámbitos que mencioné, es decir, desde el punto de vista penal, el punto de vista civil, el punto de vista administrativo,
y en su caso el punto de vista disciplinario individualmente. Pero si no quieren tener responsabilidad colectiva o incluso responsabilidad política frente al órgano parlamentario en caso de moción de censura, es fundamental que salven el voto en el acta respectiva en donde se haya tomado la decisión tal cual como lo prevé la Constitución. Gracias.